Hola, soy Clara y antes que nada, si me estás escuchando en este año nuevo, quiero desearte un feliz 2026. Que este nuevo año esté lleno de amor y paz para ti y tu familia. Hoy les traigo un relato que, déjenme decirles que me dejó sin palabras cuando lo leí por primera vez. Es una de esas historias que te hacen reflexionar sobre la familia, sobre el respeto y sobre esos momentos en la vida donde todo cambia en un instante. Esta historia me la envió una oyente, una señora de 60 años, quien prefiere mantener su identidad en el anonimato, como siempre respetamos en este canal. Pero su relato es tan poderoso que necesitaba ser contado. Sucedió durante la virada de año de 2023 para 2024, en esos días donde todos estamos llenos de esperanza, preparando cenas, comprando ropa nueva, haciendo promesas de año nuevo. Pero para ella, ese fin de año se convirtió en algo completamente diferente. Imagínense la escena. Una casa decorada con luces navideñas, el aroma de la comida preparándose en la cocina, la familia reunida. Todo parecía perfecto, ¿verdad? Pues no, mis queridos, porque a veces, detrás de las sonrisas familiares, se esconden tensiones que explotan cuando menos lo esperamos. Nuestra oyente, a quien llamaremos Mercedes para proteger su identidad, había pasado toda la mañana del 31 de diciembre preparando la cena de Año Nuevo. Y cuando digo preparando, me refiero a preparando de verdad, ¿eh? No era simplemente calentar algo comprado en el supermercado. No, señor. Mercedes había madrugado, había ido al mercado a comprar los ingredientes más frescos, había limpiado la casa de arriba a abajo, había puesto la mesa con su mejor vajilla, esa que solo se saca en ocasiones especiales. Porque así es Mercedes, una mujer de la vieja escuela, de esas que creen que recibir a la familia en casa es un honor y una responsabilidad. Su hijo, Javier, vendría con su esposa, la famosa nuera, y Mercedes quería que todo fuera perfecto, porque, y aquí viene lo interesante de esta historia, la relación con su nuera nunca había sido fácil. Desde el primer día que Javier presentó a esta mujer en casa, Mercedes sintió algo raro en el estómago. No era solo intuición de madre, no, era algo más concreto. La nuera, desde el principio, había mostrado una actitud de superioridad, como si la casa de Mercedes no fuera lo suficientemente buena, como si sus costumbres fueran anticuadas, como si todo lo que Mercedes hacía estuviera mal. Pero Mercedes, siendo la persona educada y respetuosa que es, siempre había mordido la lengua. Había tragado saliva 1000 veces, había sonreído cuando quería llorar, había asentido cuando quería gritar. Todo por amor a su hijo, todo por mantener la paz familiar. Porque eso es lo que hacemos las madres, ¿verdad? Sacrificamos nuestra dignidad con tal de que nuestros hijos sean felices. Y ahí estaba ella, aquella tarde del 31 de diciembre de 2023, con las manos manchadas de harina, sudando frente a la estufa, mientras veía cómo las horas pasaban y la noche de Año Nuevo se acercaba. Había preparado el pavo, la ensalada rusa, las uvas para las campanadas, el champán en la nevera. Todo estaba listo. Cuando Javier y su esposa llegaron, ya era casi la hora de la cena. Mercedes abrió la puerta con una sonrisa enorme, genuina, porque a pesar de todo, ella amaba a su hijo con locura y estaba feliz de tenerlo en casa para recibir el Año Nuevo juntos. Lo abrazó fuerte, le dio besos en las mejillas y luego, educadamente, saludó a su nuera con 2 besos también. La nuera entró a la casa mirando todo con esos ojos críticos que Mercedes ya conocía tan bien. Mercedes pudo ver cómo su nuera observaba la decoración navideña, las guirnaldas que ella había colgado con tanto cariño, las velas aromáticas, el árbol de Navidad en la esquina del salón. Y aunque no dijo nada con palabras, su expresión lo decía todo.
Pasen, pasen, pónganse cómodos, dijo Mercedes con entusiasmo, tratando de ignorar la incomodidad que ya empezaba a sentir en el pecho. Javier, hijo, ¿me ayudas a traer las bebidas de la cocina? Mientras Javier acompañaba a su madre a la cocina, la nuera se quedó en el salón, sentada en el sofá, revisando su teléfono móvil. Ni siquiera se ofreció a ayudar, ni preguntó si necesitaban algo. Mercedes lo notó, claro que lo notó, pero decidió no darle importancia. Es la noche de Año Nuevo, se dijo a sí misma. No voy a dejar que nada arruine esta celebración. La cena comenzó relativamente tranquila. Se sentaron los tres a la mesa. Mercedes había servido cada plato con cuidado, asegurándose de que todo estuviera presentado de la mejor manera posible. Javier elogió la comida, como siempre hacía, porque él sí valoraba el esfuerzo de su madre. Pero la nuera apenas probó bocado. ¿No te gusta la comida?, preguntó Mercedes tratando de sonar casual, aunque por dentro ya sentía ese nudo en el estómago que se forma cuando sabes que algo malo está por venir. Está bien, respondió la nuera con un tono frío, sin siquiera levantar la vista del plato. Es que yo estoy acostumbrada a una cocina más moderna, más ligera. Esto es muy pesado. Mercedes sintió cómo las mejillas se le encendían. ¿Pesado? Había pasado horas preparando esa comida, había puesto todo su amor en cada plato y esta mujer tenía el descaro de llamarlo pesado. Pero respiró hondo, sonrió forzadamente y dijo, bueno, cada quien tiene sus gustos. Lo importante es estar juntos en familia. Javier, incómodo, intentó cambiar de tema. Empezó a hablar sobre sus planes para el año nuevo, sobre un viaje que tenían pensado hacer, sobre el trabajo. Mercedes escuchaba a medias, porque su mente seguía dándole vueltas a ese comentario sobre su comida. No podía sacárselo de la cabeza. Después de la cena, mientras Mercedes recogía los platos, la nuera finalmente habló más, y vaya si habló. Comenzó a criticar la decoración de la casa, diciendo que era demasiado recargada y que la gente moderna prefería el minimalismo. Luego siguió con comentarios sobre cómo Mercedes educó a Javier, insinuando que él tenía costumbres anticuadas que ella estaba tratando de corregir. Mercedes sentía cómo la sangre le hervía, pero seguía mordiéndose la lengua, seguía sonriendo, seguía siendo la anfitriona perfecta, hasta que llegó el momento en que ya no pudo más. Estaban en la sala, esperando que dieran las 12 de la noche para brindar y comer las uvas. La televisión estaba encendida, mostrando la celebración en la Puerta del Sol. Faltaban apenas 20 minutos para medianoche cuando comenzó la discusión que cambiaría todo. La nuera empezó a hablar sobre sus planes para el año nuevo y mencionó que habían decidido pasar menos tiempo con la familia. Necesitamos nuestro espacio, dijo mirando directamente a Mercedes. Javier y yo somos adultos, necesitamos independencia. No podemos estar siempre viniendo a visitarte cada fin de semana. Mercedes sintió cómo el corazón se le encogía. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía, con ese tono de desprecio, como si pasar tiempo con ella fuera una obligación pesada, una carga. Entiendo que necesiten su espacio, respondió Mercedes tratando de mantener la calma, pero Javier es mi único hijo y yo solo quiero pasar tiempo con él. No creo que pedir verlo una vez por semana sea demasiado. Pues yo sí lo creo, replicó la nuera con brusquedad. Eres demasiado dependiente de él. Necesitas conseguir tu propia vida en lugar de aferrarte a tu hijo como si fuera un niño. Y ahí fue cuando Mercedes explotó. 60 años aguantando, 60 años siendo educada, 60 años tragando sapos y algo dentro de ella simplemente se rompió. ¿Cómo te atreves?, dijo Mercedes, levantándose del sofá, con la voz temblando de rabia contenida. ¿Cómo te atreves a venir a mi casa, a comer mi comida y decirme cómo debo vivir mi vida? Yo crié a ese hombre sola, ¿me oyes? Sola. Su padre nos abandonó cuando él tenía 5 años y yo trabajé día y noche para darle todo lo que necesitaba. Yo sacrifiqué mi juventud, mis sueños, todo,
para que él tuviera una buena vida. Y ahora vienes tú, que apenas lo conoces desde hace 3 años, a decirme que soy dependiente. La nuera se levantó también, con la cara roja de ira. Pues sí, eres dependiente, y eso no es mi problema. Yo no voy a dejar que controles nuestra vida. Javier es mi marido ahora, y yo soy su prioridad, no tú. Javier estaba en medio de las dos, paralizado, sin saber qué hacer o qué decir. Y eso, mis queridos oyentes, eso fue lo que más dolió a Mercedes. Ver a su hijo ahí, callado, sin defenderla, sin decir absolutamente nada. Mi hijo dijo, te lo mereces, continuó Mercedes, con lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Puedes creerlo? Mi propio hijo, el niño que yo crié, que yo alimenté, que yo cuidé cuando estaba enfermo, me dijo que merecía que su esposa me hablara así. No dijo nada para defenderme, no dijo nada para calmar la situación, simplemente se quedó ahí, como una estatua, dejando que esa mujer me destrozara con sus palabras. Mercedes se derrumbó en el sofá, llorando desconsoladamente. La nuera, lejos de mostrar compasión o arrepentimiento, se acercó a ella con paso firme. Y entonces sucedió lo impensable. La nuera se inclinó hacia Mercedes y con todo el desprecio del mundo le escupió en la cara. Sí, mis queridos oyentes, leyeron bien, le escupió en la cara, en plena noche de Año Nuevo, en su propia casa, delante de su hijo. Mercedes se quedó congelada, sintiendo la saliva de esa mujer resbalar por su mejilla. No podía creer lo que acababa de pasar. 60 años de vida, y jamás nadie la había humillado de esa manera. Levantó la vista, buscando los ojos de su hijo, esperando que finalmente reaccionara, que dijera algo, que defendiera a su madre de semejante atrocidad. Pero Javier solo bajó la mirada. No dije nada y me fui a dormir, escribió Mercedes en su carta. A la mañana siguiente, despertaron y vieron la mesa llena de todo tipo de delicias. Preparé el desayuno como si nada hubiera pasado, porque eso es lo que yo sé hacer: cuidar, servir, amar, incluso cuando me rompen el corazón. Cuando Javier y su esposa bajaron a la cocina aquella mañana del 1 de enero de 2024, encontraron a Mercedes con una sonrisa en el rostro, como si la noche anterior no hubiera existido. Había preparado churros, chocolate caliente, tostadas con aceite de oliva y tomate, zumo de naranja recién exprimido, café. La mesa era una obra de arte de hospitalidad y amor maternal. La nuera se sentó sin decir los buenos días, sin agradecer, sin mostrar ni una pizca de remordimiento. Javier tampoco dijo mucho. Comieron en silencio, un silencio pesado, incómodo, que gritaba más que 1000 palabras. Y entonces mi hijo dijo algo que me dejó helada, continuó Mercedes en su relato. Dijo, bien, finalmente entendiste tu lugar. Esas palabras, mis queridos oyentes, esas 5 palabras rompieron algo dentro de Mercedes que nunca podrá ser reparado. Porque una cosa es que una nuera te falte el respeto, que te escupa, que te humille. Eso duele, claro que duele. Pero cuando tu propio hijo, la persona por la que lo diste todo, te dice que finalmente entendiste tu lugar, es como si te clavaran un cuchillo en el corazón y lo giraran lentamente. Pero cuando vieron quién estaba a mi lado, escribió Mercedes, se quedaron helados, porque Mercedes no estaba sola aquella mañana. A su lado, sentada en la mesa del desayuno, estaba su hermana Clara, que había llegado temprano sin avisar, como solía hacer, y Clara lo había escuchado todo. Clara, que era abogada, que tenía un carácter fuerte, que no se dejaba de nadie y que adoraba a su hermana Mercedes. Clara, que había visto cómo Mercedes se sacrificó toda su vida por ese hijo ingrato. Clara, que no iba a quedarse callada ante semejante injusticia. Así que esta es la clase de hombre en que convertiste a tu hijo, Mercedes, dijo Clara con voz fría y calculadora, mirando directamente a Javier. Javier palideció. La nuera intentó defenderse, pero Clara la interrumpió con un gesto de la mano. Tú, cállate, le dijo con un tono que no admitía réplicas.
Ya hiciste suficiente daño. Y ahora, ambos, escuchen con atención porque esto solo lo voy a decir una vez. Clara se levantó de la silla y se posó junto a Mercedes, poniendo una mano protectora sobre el hombro de su hermana. Mercedes es la mujer más bondadosa, más generosa, más sacrificada que he conocido en mi vida. Se rompió la espalda trabajando para que tú, Javier, tuvieras una vida digna. Te pagó los estudios, la universidad, te compró tu primer coche, te dio el dinero para el depósito de tu casa. Y todo eso lo hizo sola, sin ayuda de nadie, trabajando de sol a sol. Javier intentó interrumpir, pero Clara continuó implacable. Y tú, señalando a la nuera, tú llegaste aquí hace apenas 3 años y crees que puedes venir a imponer tus reglas, a faltar el respeto, a escupir a la mujer que crió al hombre con el que te casaste. ¿Quién te crees que eres? El silencio en la cocina era ensordecedor. Mercedes lloraba en silencio, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de alivio. Finalmente alguien había dicho lo que ella nunca se atrevió a decir. Desde hoy, continuó Clara, las cosas van a cambiar. Mercedes, mi hermana, no va a volver a tolerar estas faltas de respeto. No va a volver a abrir las puertas de su casa a quien la humilla. Y si tú, Javier, si tú no eres capaz de defender a tu madre, de ponerle límites a tu esposa, de pedir perdón por tu cobardía, entonces realmente no mereces llamarte hijo de esta mujer. Javier finalmente habló, con voz temblorosa. Tía Clara, yo... No me llames tía, le cortó Clara. Los sobrinos respetan a sus madres. Tú no eres más que un extraño que comparte su ADN con mi hermana. La nuera intentó levantarse de la mesa, indignada, pero Clara la detuvo con una mirada gélida. Siéntate, no he terminado. Y aquí viene una de las partes más impactantes de esta historia, mis queridos oyentes. Clara sacó su teléfono móvil del bolsillo de su chaqueta y lo puso sobre la mesa. Anoche, dijo Clara, cuando escuché los gritos desde la habitación de invitados, decidí bajar a ver qué pasaba. Y lo grabé todo. Tengo en video el momento exacto en que esta señora, señaló a la nuera con desprecio, escupió a mi hermana. También tengo grabado cómo tú, Javier, no hiciste absolutamente nada para defender a tu madre. El rostro de Javier se puso del color de la cera. La nuera abrió la boca para protestar, pero no le salieron las palabras. Ahora escuchen bien lo que voy a decirles, continuó Clara con una calma aterradora. Ustedes tienen 2 opciones. La primera, van a pedirle perdón a Mercedes de rodillas, aquí y ahora, con sinceridad y humildad. Van a prometerle que nunca, jamás, volverán a faltarle al respeto de ninguna manera. Y van a cumplir esa promesa. La segunda opción, se van de esta casa ahora mismo y ese video se hace viral en todas las redes sociales. Yo me encargaré personalmente de que todo el mundo sepa qué clase de personas son. El silencio que siguió fue absoluto. Se podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina, el zumbido del refrigerador, la respiración agitada de todos los presentes. Javier miró a su esposa, la nuera miró a Javier, Mercedes miró a su hermana con una mezcla de gratitud y asombro. Finalmente, fue Javier quien habló primero. «Mamá», dijo con voz quebrada, yo no sé qué decir. Tienes razón, he sido un cobarde. He dejado que las cosas llegaran demasiado lejos. Me dejé llevar, me dejé manipular y perdí de vista lo más importante. Tú, la mujer que me dio todo. Se levantó de la silla y se arrodilló frente a Mercedes con lágrimas rodando por sus mejillas. Perdóname, mamá. Perdóname por no haberte defendido. Perdóname por haberte dicho esas palabras horribles. Perdóname por haberte fallado cuando más me necesitabas. No merezco tu perdón, pero te lo pido de todas formas. Mercedes lo miraba sin decir nada, con el corazón partido en 1000 pedazos. Porque eso es lo que pasa cuando eres madre, ¿verdad? Por más que te lastimen, por más que te rompan, sigues amando a ese hijo con la misma intensidad del primer día. Pero Clara no estaba satisfecha.
se volvió hacia la nuera con expresión de acero. «¿Y tú, qué tienes que decir?». La nuera permanecía sentada, con los brazos cruzados, con esa expresión de soberbia que había mantenido desde que llegó. Pero algo en los ojos de Clara, algo en la firmeza de su voz, algo en la tensión del momento, finalmente quebró su fachada. «Yo», comenzó la nuera, tragando saliva con dificultad, «yo me dejé llevar por la rabia. No debí escupirte. Eso estuvo mal». «¿Eso es todo?», preguntó Clara con incredulidad. «¿Eso es todo lo que tienes que decir?». La nuera apretó los dientes, claramente luchando contra su orgullo, pero finalmente, quizá por miedo a que el video se hiciera público, quizá por genuino arrepentimiento, aunque lo dudo, mis queridos oyentes, se levantó y se arrodilló junto a Javier. «Mercedes», dijo con voz tensa, «te pido perdón por lo de anoche. Me dejé llevar por emociones negativas y actué de manera inaceptable. No volverá a pasar». Mercedes los miraba a ambos, arrodillados frente a ella pidiendo perdón. Y en ese momento tuvo que tomar una decisión que cambiaría el curso de su vida y de su relación con su hijo para siempre. «Levántense», dijo finalmente con voz cansada. «Los dos, levántense». Javier y su esposa se pusieron de pie, esperando el veredicto de Mercedes. «Javier», dijo Mercedes mirando a su hijo a los ojos, «te perdono, porque eres mi hijo y siempre serás mi hijo, pase lo que pase. Pero quiero que sepas algo. El daño está hecho. No puedes pedirme perdón y esperar que todo vuelva a ser como antes. La confianza se rompió, el respeto se perdió, y esas cosas no se recuperan de la noche a la mañana». Javier asintió, con más lágrimas corriendo por su rostro. «Y en cuanto a ti», continuó Mercedes dirigiéndose a la nuera, «acepto tus disculpas, pero no te perdono, no todavía. Quizá algún día pueda hacerlo, pero hoy no. Lo que hiciste fue cruel, fue humillante y fue deliberado. No fue un error, fue una elección, y las elecciones tienen consecuencias». La nuera abrió la boca para protestar, pero Mercedes levantó una mano para detenerla. «Las consecuencias son estas», dijo Mercedes con una firmeza que nadie le había visto antes. «No eres bienvenida en mi casa. Puedes visitarme si quieres disculparte, de verdad, con sinceridad, demostrando con acciones y no solo con palabras que te arrepientes. Pero hasta que eso pase, esta puerta está cerrada para ti». Se volvió hacia su hijo. «Javier, tú siempre serás bienvenido aquí. Eres mi hijo y te amo. Pero si vienes con ella, si insistes en traerla pese a lo que te acabo de decir, entonces tendrás que elegir. O vienes solo o no vienes. No voy a volver a someterme a humillaciones en mi propia casa». El rostro de Javier mostraba una angustia profunda. Estaba atrapado entre su madre y su esposa, y por primera vez en mucho tiempo tendría que tomar una decisión sin dejarse manipular por nadie. «Mamá», dijo con voz suplicante, «ella es mi esposa. No puedo simplemente…». «Sí puedes», interrumpió Clara. «Puedes visitarla sin tu esposa. Puedes llamarla por teléfono. Puedes invitarla a tu casa. Lo que Mercedes te está pidiendo es simplemente que respetes su decisión de no recibir a alguien que la humilló en su propio hogar. Eso no es mucho pedir». Javier miró a su esposa, que lo observaba con ojos furiosos. Luego miró a su madre, que lo miraba con ojos cansados y tristes. Y en ese momento tuvo que enfrentar la realidad de la situación que él mismo había permitido que se creara. «Está bien, mamá», dijo finalmente con resignación. «Lo entiendo. Vendré solo a visitarte y trabajaré en arreglar las cosas, de alguna manera». Mercedes asintió, sin sonreír, sin mostrar relivio, porque sabía que esta no era una victoria. Era simplemente un límite necesario que debió haber puesto hace mucho tiempo. Clara, satisfecha con el resultado, se cruzó de brazos y miró a la pareja. «¿Y el video?», dijo la nuera con voz temblorosa. «¿Qué vas a hacer con el video?». Clara sonrió, pero no era una sonrisa amable. «El video se queda conmigo, como seguro, como recordatorio,
Y si vuelves a faltarle al respeto a mi hermana, si vuelves a hacerla llorar, si vuelves a tratarla como si fuera menos que tú, ese video se hace público. ¿Entendido? La nuera apretó los puños, pero asintió. Perfecto, dijo Clara. Ahora creo que han terminado con su desayuno. Es hora de que se vayan. Javier y su esposa recogieron sus cosas en silencio. La atmósfera en la casa era tensa, cargada de emociones no dichas, de resentimientos acumulados y de relaciones rotas que quizás nunca se repararían completamente. Antes de irse, Javier se acercó a su madre una última vez. «Mamá», susurró, «de verdad lo siento. Voy a hacer las cosas bien. Te lo prometo». Mercedes lo abrazó, porque al fin y al cabo era su hijo, pero el abrazo no era como los de antes. Había una distancia nueva, una frialdad que no existía previamente. Cuando finalmente se fueron, cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Mercedes se derrumbó en los brazos de su hermana y lloró como no había llorado en años. Todo lo que hice, sollozaba Mercedes, todo lo que sacrifiqué, todo lo que di y así es como me lo pagan. Mi propia nuera me escupió en la cara durante una discusión. Mi hijo me dijo que finalmente entendí mi lugar. ¿Qué hice mal, Clara? ¿Dónde me equivoqué? Clara abrazaba a su hermana, acariciándole el cabello, dejándola desahogarse. No hiciste nada mal, Mercedes, le decía con ternura. Lo que pasa es que diste demasiado. Te vaciaste a ti misma para llenar a otros, y algunas personas, cuando se acostumbran a recibir sin límites, empiezan a sentirse con derecho a todo. Tu error no fue amar demasiado. Tu error fue no ponerte límites, no exigir respeto. Y esa es una lección importante, mis queridos oyentes, porque muchos de nosotros, especialmente las madres, cometemos ese error. Damos y damos y damos sin pedir nada a cambio, creyendo que eso es amor. Pero el amor sin respeto no es amor. Es sacrificio vacío, es autodestrucción disfrazada de bondad. Mercedes pasó los siguientes días en una especie de trance. Se levantaba, hacía sus tareas del hogar, pero todo lo hacía de manera mecánica, sin alegría, sin propósito. La casa, que antes estaba siempre llena de vida porque ella la mantenía así para recibir a su hijo, ahora parecía vacía y fría. Javier la llamó al tercer día. Mercedes vio su nombre en la pantalla del teléfono y sintió un nudo en el estómago. Parte de ella quería responder inmediatamente, escuchar su voz, perdonarlo todo y volver a la normalidad. Pero otra parte, la parte que había sido humillada, la parte que había sido escupida, la parte que había escuchado «finalmente entendiste tu lugar», esa parte le decía que esperara. Dejó que sonara el teléfono, 1, 2, 3 veces. Finalmente contestó. «Hola, hijo», dijo con voz neutral. «Mamá». La voz de Javier sonaba ansiosa, culpable. «¿Cómo estás?» «Bien», mintió Mercedes. «¿Y tú?» Hubo un silencio incómodo. «Mamá, yo necesito hablar contigo. ¿Puedo ir a verte?» Mercedes respiró hondo. «¿Solo tú?» «Sí, mamá, solo yo». «Entonces ven, estaré en casa». Cuando Javier llegó esa tarde, Mercedes lo recibió con educación, pero sin el entusiasmo de antes. No hubo abrazos efusivos, no hubo besos en las mejillas, no hubo ese «mi niño» que ella siempre decía, solo un «hola», pasa, cortés y distante. Se sentaron en la sala, ese mismo lugar donde apenas días atrás había sucedido la humillación. Javier miraba a su alrededor, como si viera la casa por primera vez, o quizás como si la viera por última vez de cierta manera. «Mamá», comenzó Javier con voz temblorosa, «he estado pensando mucho en lo que pasó. No he podido dormir bien, no he podido concentrarme en el trabajo. Todo lo que veo es tu cara aquella noche, tus lágrimas y mi silencio, mi horrible y cobarde silencio». Mercedes lo escuchaba sin interrumpir, con las manos entrelazadas en el regazo. «He hablado con mi esposa», continuó Javier.
Le he dicho que lo que hizo estuvo completamente fuera de lugar, que fue inaceptable, que nunca debió pasar. Ella dice que estaba estresada, que las cosas con su trabajo no van bien, que su familia también tiene problemas y que explotó en el momento equivocado. Mercedes levantó una ceja. ¿Y eso es una excusa? No, admitió Javier rápidamente. No lo es, se lo dije. Le dije que el estrés no justifica la crueldad. Pero también, mamá, tengo que decirte algo y no va a gustarte. Mercedes sintió cómo el corazón se le aceleraba. Dime. Javier respiró hondo. Mi esposa dice que tú también has dicho cosas hirientes, que la has criticado, que la has hecho sentir que no es suficientemente buena, que nunca la has aceptado realmente en la familia. Y ahí está, mis queridos oyentes, la clásica táctica de voltear la tortilla, de convertir a la víctima en victimaria. Mercedes sintió cómo la indignación crecía dentro de ella. ¿Yo?, preguntó con incredulidad. ¿Yo la he criticado? Javier, cada vez que han venido a mi casa, he preparado comida especial según sus preferencias. He cambiado mi manera de cocinar porque ella dice que mi comida es demasiado pesada. He mordido mi lengua 1000 veces cuando ella critica mi casa, mis costumbres, mi forma de vivir. He tolerado su frialdad, su desdén, su actitud de superioridad, y ahora resulta que yo soy la que la he hecho sentir mal. Javier bajó la mirada. Mamá, yo solo estoy tratando de ser justo con ambas. Ella es mi esposa, tú eres mi madre. Las dos son importantes para mí. Ser justo, repitió Mercedes con amargura, no significa poner en el mismo nivel a quien te dio la vida y a quien te escupió en la cara. No significa equiparar años de sacrificio con años de menosprecio. No significa, Javier, que tengas que defender lo indefendible solo porque compartís cama con esa mujer. Mamá, por favor. No, interrumpió Mercedes levantándose del sofá. No, Javier, ya basta. Veniste aquí a decirme que has hablado con tu esposa, que ella tiene sus razones, que yo también tengo parte de la culpa, pero no veniste a decirme que la has dejado, que has entendido finalmente que se pasó de la raya, que has puesto límites claros. Veniste a pedir que yo entienda, que yo tolere, que yo ceda una vez más. Javier se levantó también con desesperación en el rostro. ¿Qué quieres que haga, mamá? ¿Quieres que me divorcie? ¿Quieres que deje a mi esposa por lo que pasó? Mercedes lo miró con ojos cansados, con ojos que habían visto demasiado dolor. No quiero que la dejes, Javier. Quiero que seas un hombre. Quiero que pongas límites. Quiero que exijas respeto para tu madre, igual que exiges respeto para tu esposa. Quiero que entiendas que tu lealtad puede estar dividida, pero tu sentido de lo correcto no debería estarlo nunca. Se hizo un silencio pesado entre ellos. Lo que tu nuera me hizo, mamá, lo que tu nuera me hizo aquella noche de Año Nuevo, no tiene justificación, ninguna. No importa cuánto estrés tenga, no importa qué problemas familiares tenga, no importa si siente que no la acepto. Nada, absolutamente nada, justifica que una persona escupa a otra. Eso es degradación, eso es humillación intencional. Y lo peor de todo, Javier, lo peor de todo fue que tú estabas ahí y no hiciste nada. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Javier. Lo sé, mamá, lo sé y me odio por ello. Me quedé paralizado, me quedé mudo, y cuando dije esa frase horrible de que habías entendido tu lugar, yo no sé ni por qué lo dije. Fue como si quisiera terminar la situación de cualquier manera, apaciguar a mi esposa, hacer que todo parara, pero en el proceso te lastimé de la peor forma posible. Sí, dijo Mercedes simplemente, me lastimaste de la peor forma posible. Javier se acercó a su madre, cayó de rodillas ante ella como había hecho aquella mañana en la cocina. Mamá, por favor, perdóname, haré lo que sea para arreglar esto, lo que sea. Mercedes puso una mano sobre la cabeza de su hijo, en un gesto que era mitad bendición, mitad despedida. Te perdono, Javier, ya te lo dije.
Pero el perdón no borra lo sucedido. El perdón no restaura instantáneamente la confianza. Y definitivamente, el perdón no significa que las cosas vayan a ser como eran antes, porque no pueden serlo, porque yo ya no soy la misma Mercedes que era antes de que tu nuera me escupiera en la cara, porque ya no soy la misma madre que se dejaba pisotear con tal de mantener la paz. Entonces, ¿qué vamos a hacer?, preguntó Javier con desesperación. Vamos a seguir adelante, pero con nuevas reglas. Tú puedes venir a visitarme cuando quieras, pero ella no hasta que me demuestre, con hechos y no con palabras, que realmente se arrepiente de lo que hizo. Y tú, Javier, tú vas a tener que aprender a ser un mediador justo. No puedes seguir siendo un espectador pasivo en tu propia vida. No puedes seguir dejando que otros tomen decisiones por ti, que otros dicten cómo deben ser tus relaciones. Tienes que crecer, tienes que ser el hombre que yo crié, no el títere que esa mujer ha intentado moldear. Javier asintió, abrazando las piernas de su madre, llorando como un niño pequeño. Lo haré, mamá, te lo juro, lo haré. Y así, mis queridos oyentes, así terminó ese capítulo de la historia de Mercedes. Pero la historia no termina ahí, porque la vida nunca es tan simple como quisiéramos. ¿Te está gustando esta historia? Compártela y comenta para no perderte las próximas historias. Los meses siguientes fueron extraños para Mercedes. Javier la visitaba una vez por semana, como prometió. Venía solo, se quedaba unas horas, hablaban de cosas cotidianas, de su trabajo, de sus planes, pero había una distancia entre ellos que no existía antes. Había temas que no tocaban, nombres que no mencionaban, tensiones que flotaban en el aire sin resolverse. La nuera, por su parte, no intentó contactar a Mercedes. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una carta. Nada. Era como si la noche de Año Nuevo hubiera creado un muro invisible, pero infranqueable entre ellas. Clara visitaba a Mercedes con frecuencia. Había visto cómo su hermana había cambiado después de aquel incidente. Mercedes había adelgazado, había perdido ese brillo en los ojos que siempre la caracterizó. Ya no pasaba horas en la cocina preparando comidas elaboradas. Ya no decoraba la casa con el mismo entusiasmo. Ya no hacía planes para el futuro con la misma esperanza. «Hermana», le decía Clara con preocupación, «no puedes seguir así. No puedes dejar que lo que pasó te consuma de esta manera». «No me está consumiendo», respondía Mercedes sin convicción. «Solo estoy cansada». Pero era más que cansancio. Era desilusión. Era la sensación de que todo por lo que había trabajado, todo lo que había sacrificado, había sido en vano, porque al final del día su hijo había elegido quedarse con una mujer que había humillado a su madre de la manera más vil posible. Y aunque Javier la visitaba, aunque le decía que la amaba, Mercedes sabía que cada noche él volvía a casa con esa mujer, compartía su cama con ella, planeaba su futuro con ella. Y eso, mis queridos oyentes, eso era lo que realmente dolía. No tanto el escupitajo, no tanto las palabras hirientes, sino la elección. La elección de Javier de permanecer al lado de alguien que había degradado a su madre, porque esa elección decía más que 1000 palabras sobre dónde estaban realmente las prioridades de su hijo. Pasaron 3 meses desde aquella noche de Año Nuevo. Era abril. La primavera había llegado con sus flores y su sol tibio. Mercedes estaba en su jardín, podando las rosas, cuando escuchó el timbre. No esperaba visitas. Javier siempre llamaba antes de venir. Cuando abrió la puerta, se encontró con una sorpresa. Era su nuera. Estaba ahí, parada en el umbral, con aspecto demacrado, ojos hinchados como si hubiera llorado mucho, ropa arrugada. No era la mujer segura y arrogante de antes, era una sombra de esa persona. «Mercedes», dijo la nuera con voz ronca, «sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que me dijiste que no era bienvenida, pero necesito hablar contigo. Por favor». Mercedes la miró por un largo momento. Parte de ella quería cerrar la puerta en su cara, devolverle la humillación que había recibido. Pero otra parte,
La parte que todavía era la Mercedes de antes, la mujer bondadosa y compasiva, no pudo hacerlo. «Tienes 5 minutos», dijo secamente, haciéndose a un lado para dejarla pasar. Se sentaron en la sala, ese lugar maldito donde todo había empezado. La nuera se retorcía las manos nerviosamente, buscando las palabras correctas. «Mercedes», comenzó con voz temblorosa, «he venido a pedirte perdón, de verdad, no como aquella mañana cuando Clara me obligó, sino sinceramente, desde el fondo de mi corazón». Mercedes la escuchaba con expresión neutra, sin dar pistas de lo que pensaba o sentía. «He pasado estos 3 meses en terapia. Javier insistió en que fuera, y tenía razón. Yo tengo problemas con mi propia madre, problemas con la autoridad femenina, problemas con sentirme inferior, y todo eso lo proyecté en ti». «Eso no es una excusa», dijo Mercedes fríamente. «Lo sé», admitió la nuera rápidamente. «Lo sé y no estoy tratando de justificar lo que hice, solo estoy tratando de explicar por qué lo hice, porque necesito que entiendas que no fue personal. O sea, sí fue personal, pero no fue sobre ti, fue sobre mí, sobre mis inseguridades, sobre mi incapacidad para lidiar con una mujer fuerte que había hecho todo lo que yo no pude hacer». «¿Y qué es lo que yo hice que tú no pudiste hacer?», preguntó Mercedes con curiosidad genuina. La nuera se secó las lágrimas que habían comenzado a rodar por las mejillas. «Criaste un hijo maravilloso, sola, sin ayuda. Lo criaste para ser bueno, amable, trabajador. Y yo vengo de una familia rota. Mi madre nos abandonó cuando tenía 7 años. Mi padre se volvió alcohólico. Crecí sintiendo que no era suficiente, que no merecía amor, que tenía que ser perfecta para que alguien me quisiera. Y cuando vi tu relación con Javier, esa relación tan cercana, tan amorosa, me dio envidia, me dio rabia, porque yo nunca tuve eso». Mercedes sintió como algo dentro de ella se ablandó ligeramente. No era compasión exactamente, pero sí comprensión, porque ella también sabía lo que era crecer sin amor, lo que era sentirse no suficiente. «Entonces, decidiste destruir lo que yo tenía», dijo Mercedes, no como pregunta, sino como afirmación. «No conscientemente», respondió la nuera, «pero sí, supongo que en el fondo, sí. Si yo no podía tener una buena relación con mi madre, ¿por qué Javier debería tener una con la suya? Es retorcido, lo sé, es horrible, lo sé, y estoy tan avergonzada de haberme comportado así». Se hizo un silencio largo. Mercedes miraba a la mujer frente a ella, esta mujer que le había causado tanto dolor, y por primera vez la vio como algo más que un enemigo. La vio como un ser humano roto, intentando sobrevivir con las herramientas equivocadas. «Escupirme», dijo Mercedes lentamente, «fue la cosa más humillante que alguien me ha hecho en la vida. 60 años viviendo y nunca nadie me había degradado de esa manera. ¿Sabes lo que se siente? ¿Sabes lo que es estar en tu propia casa en la noche de Año Nuevo y que alguien te trate como si fueras menos que nada? No puedo ni imaginarlo», susurró la nuera, «y lo siento tanto que no encuentro palabras suficientes para expresarlo. He pensado en ese momento cada día desde que pasó. Me despierto en las noches viendo tu cara, viendo tu expresión de shock y dolor, y me pregunto cómo pude llegar a ese punto, cómo pude permitir que mi oscuridad interior me llevara a lastimar a alguien de esa manera». «¿Y Javier?», preguntó Mercedes, «¿cómo está tu relación con él después de todo esto?». La nuera suspiró profundamente. «Tensa, muy tensa. Él me ha dicho que si no cambio, si no trabajo en mis problemas, me va a dejar. Y tiene razón. No puedo seguir siendo la persona que era. No puedo seguir dejando que mis traumas del pasado dicten cómo trato a las personas en el presente». Mercedes se levantó del sofá y caminó hacia la ventana, mirando su jardín, esas rosas que acababa de podar. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?», dijo sin voltear a ver a la nuera. «Que yo estaba dispuesta a quererte, a aceptarte, a tratarte como a una hija, porque eso es lo que eres, la hija de mi hijo.
Pero tú nunca me diste una oportunidad. Desde el primer día pusiste un muro entre nosotras, y yo respeté ese muro. Me mantuve a distancia, pero siempre con la esperanza de que algún día las cosas mejoraran. Y mira dónde terminamos. La nuera se levantó también, caminando despacio hacia Mercedes. «Todavía podemos arreglarlo», dijo con urgencia. «Sé que el daño es grande, sé que llevará tiempo, pero por favor, Mercedes, dame una oportunidad, una verdadera oportunidad. No para volver a ser como antes, porque lo de antes estaba roto desde el principio, sino para construir algo nuevo, algo real, algo basado en honestidad y respeto mutuo. ¿Y qué garantía tengo de que no volverás a explotar? De que la próxima vez que te sientas insegura o amenazada, no volverás a atacarme?» «Ninguna», admitió la nuera con honestidad brutal. «No puedo darte garantías. Solo puedo darte mi palabra de que estoy trabajando en mí, de que estoy yendo a terapia, de que estoy intentando entender y sanar mis heridas para no seguir lastimando a otros. Y puedo darte mi compromiso de que si siento que voy a explotar, me alejaré, me iré, pero no volveré a dirigir mi veneno hacia ti». Mercedes estudió el rostro de la mujer frente a ella. Buscaba señales de manipulación, de falsedad, de ese desdén que siempre había mostrado. Pero lo que vio fue algo diferente. Vio vulnerabilidad genuina, vio arrepentimiento real, vio a alguien que verdaderamente estaba intentando cambiar. «Está bien», dijo Mercedes finalmente. «Te daré otra oportunidad, pero será bajo mis términos. Empezaremos desde cero, no como nuera y suegra, sino como extrañas intentando conocerse, sin expectativas, sin presiones, y si en algún momento siento que estás volviendo a tus viejos patrones, se acabó. ¿Entendido?» La nuera asintió enérgicamente, con lágrimas de alivio rodando por sus mejillas. «Gracias, Mercedes. Gracias. No te decepcionaré. Te lo prometo». Y así, mis queridos oyentes, empezó un nuevo capítulo en la historia de Mercedes. Un capítulo incierto, lleno de pruebas y desafíos, pero también lleno de posibilidad. Y así, mis queridos oyentes, llegamos al final de esta historia. O mejor dicho, al final de este capítulo, porque la vida de Mercedes, como la vida de todos nosotros, continúa escribiéndose día a día. ¿Qué aprendimos de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta experiencia tan dolorosa, pero también tan transformadora? Primero, el respeto no es negociable. No importa cuánto ames a alguien, no importa cuánto quieras mantener la paz, nunca debes permitir que te falten al respeto de manera tan flagrante. Mercedes aprendió esto de la manera más dura posible. Su nuera le escupió en la cara durante una discusión, y ese momento de humillación se convirtió en el catalizador de un cambio necesario. Segundo, el silencio es complicidad. Javier pensó que al quedarse callado estaba evitando empeorar la situación, pero su silencio fue una forma de endorsar el comportamiento de su esposa. Su silencio le dijo a Mercedes que él estaba de acuerdo, que ella merecía ese trato, y eso, en muchos sentidos, dolió más que el escupitajo mismo. Tercero, el perdón no significa olvidar. Mercedes perdonó a su hijo y eventualmente comenzó el proceso de perdonar a su nuera, pero ese perdón no borró lo sucedido, no hizo desaparecer el dolor. El perdón fue, más bien, una decisión de no dejar que ese dolor la consumiera, de no permitir que la amargura envenenara del resto de su vida. Cuarto, las relaciones rotas pueden repararse, pero nunca son iguales. La relación entre Mercedes y su hijo cambió para siempre después de aquella noche de Año Nuevo. Ya no había esa confianza ciega, ese amor incondicional que ignora todas las faltas. Ahora había una relación más madura, más consciente, basada en límites claros y respeto mutuo. Y quinto, quizás la lección más importante, no puedes darte a ti misma de manera ilimitada esperando que otros te valoren. Mercedes aprendió que dar y dar sin establecer límites no la convertía en una mejor madre, la convertía en alguien vulnerable a ser abusada. Aprendió que el amor propio no es egoísmo, es necesidad.
Esta historia, mis queridos oyentes, es un recordatorio de que la familia no siempre es ese refugio perfecto que nos muestran en las películas. A veces la familia nos lastima. A veces las personas que más amamos son las que más dolor nos causan. Pero también es un recordatorio de que podemos sobrevivir a ese dolor, podemos crecer a través de él, podemos establecer nuevos límites y construir relaciones más saludables. Mercedes no volvió a ser la misma mujer después de que su nuera le escupiera en la cara, pero quizás eso no fue algo malo. Quizás necesitaba dejar de ser esa mujer que se sacrificaba sin límites, que tragaba todos los insultos con tal de mantener la paz, que se ponía siempre al final de la fila de sus propias prioridades. La nueva Mercedes era más fuerte, era más consciente de su propio valor, era capaz de decir que no, era capaz de establecer límites. Y aunque eso significaba que algunas relaciones en su vida tuvieron que cambiar, también significaba que las relaciones que permanecían eran más genuinas, más respetuosas, más reales. ¿Y qué pasó con la nuera? Bueno, el tiempo dirá si su cambio es permanente o temporal. La terapia ayuda, la conciencia ayuda, pero al final del día, la verdadera prueba está en las acciones sostenidas en el tiempo. ¿Podrá mantener sus nuevos patrones de comportamiento? ¿Podrá seguir trabajando en sus problemas sin volver a sus viejas costumbres cuando las cosas se pongan difíciles? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos es que Mercedes ya no está dispuesta a tolerarlo si las cosas vuelven a empeorar. Ya no es esa mujer que aguanta cualquier cosa. Ya no es esa madre que se sacrifica hasta el punto de perderse a sí misma. Ahora es una mujer que sabe su valor, que exige respeto y que está dispuesta a alejarse de cualquier relación que sea tóxica, incluso si esa relación es con su propia familia. Y eso, mis queridos oyentes, eso es crecimiento. Eso es madurez. Eso es aprender a amarse a uno mismo. Porque al final del día no podemos controlar cómo otros nos tratan, pero sí podemos controlar si permitimos o no que ese trato continúe. Podemos establecer límites, podemos decir hasta aquí, podemos alejarnos de situaciones que nos hacen daño. Y aunque eso pueda significar navidades más pequeñas, cenas con menos sillas ocupadas, menos llamadas telefónicas, menos visitas, también significa más paz, más autenticidad, más respeto. Mercedes aprendió que es mejor estar sola que mal acompañada, que es mejor tener una familia pequeña pero genuina que una familia grande pero tóxica, que es mejor celebrar las fiestas con pocas personas pero que te valoran que con muchas personas que te faltan al respeto. Esta historia de Mercedes es en muchos sentidos la historia de miles de mujeres que han sido condicionadas toda su vida a ser complacientes, a poner a otros primero, a sacrificarse sin límites. Y es también la historia de cómo algunas de esas mujeres, después de llegar a su punto de quiebre, logran encontrar su voz, establecer sus límites y reclamar su dignidad. No todas las historias tienen finales felices. Esta tampoco es exactamente un final feliz, pero es un final real, es un final honesto, es un final que reconoce que las relaciones son complicadas, que el perdón es un proceso, que sanar toma tiempo y que a veces lo mejor que podemos hacer es seguir adelante, un día a la vez, con la esperanza de que mañana sea un poco mejor que hoy. Y ahora, mis queridos oyentes, llegamos al verdadero cierre de esta historia. No con todas las respuestas, no con un final de cuento de hadas, sino con la realidad de que la vida continúa y que cada día nos da una nueva oportunidad de elegir cómo queremos vivir, cómo queremos amar y cuánto respeto estamos dispuestos a exigir. Mercedes me escribió esta carta hace algunos meses. Me contó su historia con la esperanza de que pudiera ayudar a otros que estén pasando por situaciones similares. Y yo, como siempre, decidí compartirla con ustedes, porque creo que hay poder en las historias compartidas. Hay sanación en saber que no estamos solos en nuestras luchas. La última vez que hablé con ella, me contó que las cosas estaban mejorando lentamente, que su relación con su hijo se estaba fortaleciendo, que su nuera seguía yendo a terapia y mostrando cambios genuinos, que habían establecido tradiciones nuevas, más saludables, más honestas. Pero también me dijo algo muy importante. Clara, nunca voy a olvidar esa noche.
Nunca voy a olvidar cómo se sintió que mi nuera me escupiera en la cara durante una discusión. Pero he aprendido que recordar no significa revivir. Puedo recordar lo que pasó sin dejar que me defina. Puedo recordar el dolor sin quedarme atrapada en él. Y eso, mis queridos oyentes, eso es sabiduría. Eso es crecimiento. Eso es lo que todos deberíamos aspirar a lograr cuando la vida nos golpea, cuando las personas que amamos nos lastiman, cuando nos enfrentamos a situaciones que nunca imaginamos tener que enfrentar. Así que les dejo con este pensamiento. Si están en una situación donde sienten que no los respetan, donde sienten que están dando más de lo que reciben, donde sienten que están perdiendo su dignidad en nombre del amor o la paz familiar, deténganse, respiren y pregúntense, ¿esto es lo que merezco? ¿Esto es lo que quiero para mi vida? Y si la respuesta es no, entonces tienen todo el derecho, todo el poder y toda la capacidad de cambiar esa situación. Pueden establecer límites, pueden exigir respeto, pueden alejarse si es necesario. No será fácil, Mercedes puede atestiguarlo. Habrá lágrimas, habrá noches de insomnio, habrá momentos donde querrán rendirse y volver a como eran las cosas antes. Pero si persisten, si se mantienen firmes en su decisión de respetarse a ustedes mismos, encontrarán algo hermoso del otro lado: libertad, paz, dignidad. Esta es Clara despidiéndose por hoy. Gracias por escuchar esta historia. Gracias por permitirme ser la voz de quienes no pueden hablar por sí mismos. Y recuerden, ustedes son valiosos, ustedes merecen respeto y nunca, nunca está bien que alguien los trate como si fueran menos de lo que son. Hasta la próxima historia, mis queridos oyentes. Cuídense mucho, ámense a ustedes mismos y nunca, nunca permitan que nadie les escupa en la cara, literal o figurativamente. Esta fue la historia de una mujer valiente que encontró su voz. Que esta historia les inspire a encontrar la suya. Esta fue la historia de hoy. Si quieres que alguien comparta tu historia, envíala al correo electrónico que aparece en la descripción, porque aquí los suscriptores son los protagonistas. Hasta la próxima.